sistémicas, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son las más frecuentes, el tratamiento y bueno, dentro de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, tenemos que recordar que pues, la piel posee un doble origen embriológico, mesodérmico, por lo que se relaciona con todos los órganos y el sistema del organismo. Y esto puede reflejar pues alteraciones sistémicas de todo tipo. Existen algunos marcadores dermatológicos bien reconocidos que pueden preceder, acompañar o seguir al diagnóstico de una enfermedad sistémica. La fácil accesibilidad de la piel para toma de muestras facilita el estudio de esto y integra también con los hallazgos clínicos de las lesiones que puede presentar el paciente y esto puede llegar a ser una tarea difícil que tanto dermatólogos como los otros especialistas deben de poner en especial atención. Muy bien. Vamos a ver, dentro de estas asociaciones cutáneas, bueno, vamos a tener las que son enfermedades gastrointestinales. Estas están asociadas a hemorragias digestivas. Por ejemplo, el pseudojantoma elástico. El pseudojantoma elástico es un trastorno hereditario muy poco frecuente. Este se caracteriza ¿por qué? Porque hay una alteración del tejido por la calcificación progresiva y elastorexis. Esto quiere decir que hay una fragmentación del tejido de todas estas fibras elásticas de la dermis reticular, principalmente de la piel, la retina y los vasos sanguíneos. Las lesiones cutáneas aparecen entre la segunda y la tercera década de la vida y se caracterizan por la presencia de placas amarillentas de superficie en empedrado o piel de gallina, también así se conoce, y sobre todo es en el cuello, los pliegues axilares, inguinales y periumbilicales. A nivel ocular se pueden observar estrías angioidoides en la retina y la alteración de las fibras elásticas de los vasos de mediano calibre puede causar isquemia coronaria, accidentes vasculares cerebrales, hipertensión severa, además de hemorragias digestivas. Entonces, ahí podemos estar observando estrías angioides y también la piel de color naranja, ¿no? Y como que obviamente esta visión, la primera como si fuera muy laxo ese tejido y la segunda, la que mencionan de la piel de gallina. Ahora bien, otra de las enfermedades asociadas a hemorragias digestivas es la telangiectasia hemorrágica hereditaria o el síndrome de Rendu-Osler-Weber. Este es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por una displasia vascular multisistémica. Produce capilares ectásicos, mucocutáneos y viscerales. Suele manifestarse en la adolescencia con lesiones en la mucosa de la nariz, en la boca, que causan epistaxis repetidas, casi en el 90% de los pacientes, por eso es que acuden a los servicios de emergencia. Y en la tercera década de la vida, las telangiectasias se extienden a cara, en la punta de los dedos y otras localizaciones. Las hemorragias gastrointestinales suelen comenzar entre la cuarta y la sexta década de la vida y también pueden presentar fístulas arteriovenosas pulmonares y los pacientes pueden sufrir pues de anemia crónica e insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces tenemos ahí todas esas imágenes que hay petequias, ¿no? En todo lo que es la mucosa, paladar, labios y bueno, también por medio de la paraendoscopía que se puede visualizar estas hemorragias en todo el tracto. Las asociadas a poliposis es el síndrome de Gardner. Este es autosómico dominante, se caracteriza por la presencia de pólipos adenomatosos, principalmente colorectales, pero que pueden malignizar. Además, existen diversos tumores benignos cutáneos como los quistes epidermoides, los fibromas subcutáneos o lipomas, además de osteomas. Entonces, vamos a visualizar por colonoscopia, ¿no? Todos estos pólipos a nivel del tracto y también vamos a poder visualizar estas imágenes como de empedrado justamente en cara, ¿no? Y en algunas partes del cuerpo. El síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Peutz-Jeghers es también un autosómico dominante. Los pólipos se localizan a nivel gastrointestinal, pero son amartomatosos por malformación del tejido conectivo. Poseen rara degeneración neoplásica y dando con más frecuencia problemas mecánicos, torsión, sangrado u oclusión. Esto por lo general
no llegan a malignizarse y las lesiones mucocutáneas son máculas pigmentadas, lentiginosas, marrones o azuladas en labios, en la mucosa oral, en la oral y en la punta de los dedos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es otra de las enfermedades autosómicas dominantes. La acrodermatosis enteropática, esta es una enfermedad que se caracteriza por una mala absorción del zinc. Se transmite de forma autosómica recesiva y se han descrito formas adquiridas pues en pacientes que reciben una nutrición parenteral total pero que tienen una deficiencia de zinc, también en algunos alcohólicos o desnutrición crónica. Las manifestaciones cutáneas son polimorfas, se observan vesículo ampollosas, pústulas, eczemas sacrales, periorales y perirectales. En la cara y en los pliegues flexores se observan placas eritematosas descamativas, hay alopecia y onicodistrofia. El paciente presenta diarrea, irritabilidad, alteración de la curva de crecimiento y bueno, los síntomas comienzan entre el primer mes y los 18 meses tras el cambio de la leche materna a leche de vaca. Debido a la ausencia del factor transportador de zinc, la medición de la concentración plasmática de zinc pues nos permite hacer este diagnóstico. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería en cuestiones de la acrodermatosis enteropática. Otra de las enfermedades tenemos la dermatitis herpetiforme. Esta es una manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. Se producen pápulas, vesículas eritematosas, están agrupadas en las superficies extensoras de antebrazos, de codos, de rodillas, de glúteos o solamente también puede haber prurito. Tenemos que el estudio histológico demuestra una ampolla a nivel de la membrana basal con neutrófilos intrapapilares y la inmunofluorescencia detecta el depósito de IgA granular en las prolongaciones papilares de la dermis. Más del 85% de estos pacientes pueden mostrar una inflamación intestinal y los signos y síntomas concomitantes son directamente por la mala absorción, ¿no? Y esto va a ser proporcional a la gravedad o a la enteropatía por el gluten. Entonces, es importante también estar pendiente justamente de estos pacientes. Y las asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales o la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Tenemos que dentro de estas manifestaciones gastrointestinales, pues tenemos manifestaciones específicas, que esto prácticamente se denomina porque se caracterizan histopatológicamente por la presencia de granulomas idénticos a los encontrados en el intestino. Son más frecuentes en la enfermedad de Crohn, pueden encontrarse en áreas periorificiales, Crohn oral y perianal alrededor de las fístulas o a distancia en Crohn metastásico. Las manifestaciones inespecíficas o reactivas es que su curso suele coincidir con una exacerbación de una enfermedad digestiva. También podemos estar encontrando aftas orales, úlceras que son superficiales en la mucosa oral, están recubiertas por una membrana de fibrina central de color blanco grisáceo y también rodeadas de un halo inflamatorio. Son más frecuentes en el curso de la colitis ulcerosa. Tenemos el eritema nodoso, que se caracteriza por nódulos subcutáneos eritematosos, pretibiales, son dolorosos a la palpación y histológicamente corresponden a la paniculitis septal. Denme un segundo porque creo que hay más compañeros que quieren ingresar. A ver. Ahí están. Listo. Ya van a ser los últimos que vamos a aceptar. Y justo está llegando otro. Por favor, porque si no me van a interrumpir. Ok, listo. Ya. Entonces, tenemos el eritema nodoso, que se caracteriza ¿por qué? Por los nódulos, ¿no? Por eso se llaman nodosos. Estos son nódulos subcutáneos, eritematosos, pretibiales, dolorosos a la inflamación y a la palpación, y que estos histológicamente corresponden a una paniculitis septal. Tenemos la dermatosis neutrofílica,
Estas enfermedades son las que aparecen como reacción a diferentes estímulos, o sea, puede ser desde una enfermedad intestinal inflamatoria a una enfermedad de Behçet, a síndromes mieloproliferativos y estas se caracterizan por la presencia de leucocitos polimorfonucleares en la piel. Entonces es algo inespecífico, es las dermatosis atrofia. El pioderma gangrenoso es del 1 al 5% en los pacientes con enfermedades inflamatorias y es, a su vez, no es la causa más frecuente de pioderma gangrenoso, la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo responsable del 15 al 25% de los casos. Clínicamente puede haber ulceraciones que son dolorosas, crecimiento muy rápido, están localizadas principalmente en miembros inferiores, son de bordes socavados de un color violáceo y bueno, estas a la presión dejan salir un contenido purulento y suelen asociarse a una colitis ulcerosa y muy rara vez a una enfermedad de Crohn. Entonces, tenemos estas tres tipos, bueno, estas tres enfermedades gastrointestinales con sus respectivas manifestaciones cutáneas. Dentro de las hepatopatías, por ejemplo, la cirrosis hepática, pues ustedes saben que tienen estigmas, ¿no? Los cuales estamos encontrando a la exploración física. Estas van a ser sobre todo una alteración irreversible en lo que es la arquitectura, en la consistencia, sobre todo fibrosis hepática, su principal es el alcohol. Puede deberse también a fármacos, infecciones virales, obstrucción biliar y hay ictericia, prurito, arañas vasculares, eritema palmar o alguna dilatación venosa abdominal por hipertensión portal. ¿Qué podemos encontrar en las uñas? Las uñas de Terry. Estas son blancas y opacas con un extremo distal rosado. Puede haber pérdida del vello pectoral, axilar y púbico. Y si se trata de una cirrosis biliar primaria, puede haber un prurito incoercible, ictericia, hiperpigmentación postinflamatoria y múltiples jantomas. Estos últimos, consecuencia de la hiperlipidemia que se va a poder asociar en estos pacientes. La hemocromatosis. Este trastorno es autosómico recesivo, se caracteriza por hiperpigmentación, diabetes mellitus y cirrosis hepática. Existe un defecto básico en el metabolismo del hierro que favorece su absorción intestinal y su depósito en la piel. Más llamativo en zonas fotoexpuestas, genitales, pliegues y areolas, en los cuales pues se van a oscurecer más, ¿no? Se conoce también como una diabetes bronceada. Y la enfermedad de Wilson, este es un trastorno autosómico recesivo, es muy poco frecuente, asociado a cirrosis, que aunque sus manifestaciones clínicas se deben a una acumulación excesiva de cobre en numerosos tejidos, existe una triada característica que consiste en la degeneración de ganglios basales, cirrosis hepática y la pigmentación patognomónica de los bordes corneales, que se conoce como el anillo de Kaiser-Fleischer. Entonces, esa sería una intoxicación por cobre, ¿ok? Y bueno, está asociado principalmente por la hepatopatía secundaria a la cirrosis. Las manifestaciones cutáneas asociadas a pancreatopatías, bueno, en las pancreatitis, las manifestaciones cutáneas son más frecuentes en las agudas y son fundamentalmente de dos tipos, la púrpura y la paniculitis, por los signos de Turner y Cohen, los cuales corresponden a equimosis en el costado de la región periumbilical respectivamente, y la paniculitis pancreática puede aparecer tanto en la pancreatitis aguda como en el carcinoma pancreático. Y esta se manifiesta en forma de necrosis adiposa subcutánea o nodular. Clínicamente se aprecian nódulos inflamatorios en muslos, en la parte inferior de las piernas y también en brazos, glúteos o tronco. Y el síndrome del glucagonoma, este corresponde a una pancreatopatía endocrina no diabética. Hay erupción cutánea característica, es el eritema necrolítico migratorio y en la mayoría de los casos representa un marcador cutáneo de un tumor de células alfa del páncreas. La erupción cutánea suele ser extendida y presenta una distribución típica. Afecta principalmente las zonas perioral e intertriginosas y la necrosis superficial de la epidermis produce una dermatosis erosiva y en ocasiones vesículo ampullar con formación de costras y desprendimiento final
de la piel. Tenemos manifestaciones secundarias de trastornos endocrinos, que esto sería entonces la dermatopatía diabética, que son las más frecuentes en los diabéticos, se observan en el 50% de los pacientes y se manifiestan con placas atróficas de color rojizo o parduzco, irregulares y asintomáticas, que se localizan en la región pretibial. La causa es una microangiopatía. Generalmente los pacientes con dermopatía diabética sufren otras complicaciones asociadas a la vasculopatía diabética como retinopatía, neuropatía o nefropatía, y por este motivo es necesario descartar estas complicaciones. No existe ningún tratamiento eficaz como tal y el trastorno cura por sí solo. Deja cicatrices, ¿no? Sobre todo deprimidas, atróficas e hiperpigmentadas, y no existe ninguna correlación entre el control de la glicemia y el desarrollo de estas manifestaciones dérmicas. La necrobiosis lipoidea o dibiaticorum, estas son placas circunscritas atróficas pretibiales del centro pardo amarillento, está deprimido, que permite ver los vasos subyacentes y el borde activo, que es irregular. Es eritematoso y a veces se puede ver sobre elevado. Las lesiones son indoloras y generalmente bilaterales. Entre el 66 y el 75% de los pacientes con necrobiosis lipoídica tienen diabetes o intolerancia a la glucosa. Em, Menos del 1% de los diabéticos pueden llegar a desarrollar esta patología y se desconoce en realidad qué es lo que la provoca, ¿no? Aunque puede estar relacionada con la microangiopatía diabética, pues aún no se conoce a ciencia cierta. El tratamiento no resulta muy eficaz y no es frecuente observar una remisión espontánea. Desgraciadamente no hay un control adecuado de la glicemia, no se acompaña de mejoría cutánea. Los corticoides tópicos e intralesionales pueden reducir la inflamación de las lesiones activas precoces y los bordes activos de las lesiones en crecimiento, ¿no? Pero no las quitan. Los apósitos de membranas semipermeables también ayudan a tratar las lesiones ulceradas, pero estas no saben ni cuánto tiempo se te pueda quedar. Puede ser toda la vida con ellas y solamente se están manejando, ¿no? La acantosis nigricans, bueno, esto obviamente es una de las manifestaciones más conocidas y este es el engrosamiento y este aspecto aterciopelado de una hiperpigmentación de la piel. Habitualmente en los pliegues es frecuente entre los pacientes con resistencia a insulina y se asocia a la obesidad como parte del síndrome metabólico. En muchos casos, la reducción del peso también permite invertir el proceso. Por eso es importante justamente mencionarle esto a nuestros pacientitos. Muy bien. Entonces, esto es por lo general lo más común en cuanto, a ver, vamos a ver que hay más alumnos por admitir. Esto nada sería en cuanto a las pocas de manifestaciones, ¿no? Dermatológicas asociadas a alguna enfermedad sistémica. Vamos a dar entonces paso a la siguiente clase, que vamos a ver son dermatopatías autoinmunes, o sea, dermia y todas las demás. Muy bien, a ver, otro está apenas llegando. Julio César apenas está ingresando. Ok, ayer ingresaron nada más 17. Listo, vamos a compartir esta. Ahí está. Muy bien, vamos a ir entonces con dermatopatías autoinmunes. Bien, dentro de las dermatopatías autoinmunes, bueno, tenemos la esclerodermia. A ver, vamos a revisar de nuevo porque están comentando que hay más por aceptar. No, ya están todos. Ya. Para que ya le escriban al doctor Torres que ya están todos adentro. Ok, muy bien. Entonces,
Esclerodermia. Vamos a ver que la esclerodermia, pues, es una enfermedad autoinmunitaria crónica. Es poco frecuente que afecta la piel y órganos internos. La esclerodermia se debe a que el sistema inmunológico causa una inflamación muy importante y esto concede cambios en el tejido. A menudo se conduce al estiramiento y engrosamiento de la piel y a veces puede afectar solamente articulaciones, pero también se ve involucrado músculos, corazón, pulmones, riñones, vasos sanguíneos e intestinos. Afecta principalmente a mujeres entre los 30 y los 50 años y los niños pueden contraer una forma juvenil de esclerodermia, pero es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Pueden variar desde niveles no hasta potencialmente mortales. Un signo temprano y común de esclerodermia es el cambio de color en los dedos, llamado fenómeno de Raynaud. Los dedos de las manos y de los pies pueden verse rojos, blancos o azules, especialmente durante el clima frío, y pueden inflamarse, entumecerse, doler o presentar úlceras. Además del fenómeno de Raynaud, los pacientes pueden presentar otros síntomas según afecten a ciertas articulaciones, músculos o los órganos internos, ¿no? El diagnóstico se determina según los antecedentes, los hallazgos de exámenes físicos, los análisis de sangre o los anticuerpos que se puedan observar en las esclerodermias, así como imágenes del corazón y del pulmón. Los tratamientos más comunes para la esclerodermia, bueno, vamos a ver primero para el fenómeno de Raynaud. Hay medicamentos, sobre todo para la presión arterial, llamados bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores del PD5, como el sildenafil, el tadalafil, y estos mejoran la circulación porque son vasodilatadores periféricos. Los antiácidos y los inhibidores de la bomba de protones pueden ayudar a la acidez estomacal. Tenemos que no existen medicamentos aprobados para el engrosamiento de la piel, pero de los que se llegan a usar el metotrexato, el micofenolato, ¿no? Se pueden usar en las primeras etapas de la enfermedad, dependiendo de la presencia de otros síntomas y como la enfermedad articular, muscular o pulmonar. El micofenolato también se utiliza para tratar a los pacientes que presentan cicatrización o inflamación de los pulmones, conocida como enfermedad pulmonar intersticial. Y otros tratamientos para las complicaciones pulmonares graves, o sea, si da hipertensión arterial pulmonar, pues pueden relajar los vasos sanguíneos contraídos para aliviar la presión arterial alta, solamente eso. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Toda el fenómeno de Raynaud que estamos viendo, los cambios de coloración, ¿no? También a nivel de la boca, perioral, y también algunas zonas que pudieran afectarse no son los dorsos de las manos. La psoriasis. La psoriasis, bueno, esta se caracteriza por la presencia de placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas por escamas nacaradas localizadas preferentemente en los planos de extensión, como cuáles codos, rodillas y el cuero cabelludo. Existen cuadros clínicos con muy pocas lesiones y prácticamente asintomáticos, y otros generalizados acompañados de afectación unguial y articular que ocasiona gran discapacidad funcional. Tienen un curso crónico y muestran una gran variabilidad tanto clínica como evolutiva. ¿Cuáles son los síntomas de la psoriasis? Pues se presenta como una erupción monomorfa, es simétrica, cuya lesión elemental es muy característica. ¿Cuál es? Una placa roja, bien delimitada, redondeada u oval, de tamaño variable, y esta está recubierta con abundantes escamas blanquecinas, nacaradas y finas. Cuando la lesión se localiza en los pliegues, las escamas pueden estar ausentes. Y en función del tamaño, la localización o la extensión, no, las lesiones se definen en diferentes patrones clínicos. Por ejemplo, en placas o vulgar en gotas aparecen tras una infección por estreptococos, eritrodérmico. Las lesiones pueden afectar casi toda la superficie cutánea. Es pustuloso y este se llama Bonsumch y es pustuloso localizado con dos variantes, la palmoplantar o tipo Barber y la acrodermatitis no continua, que es la de Jalopó,
lineal invertido de los pliegues de cuero cabelludo y artropático. La psoriasis del cuero cabelludo es muy frecuente. Se presenta en forma de descamación seca muy adherida, o sea, como si fuera una capa, una caspa muy gruesa y sobre una zona roja del cuero cabelludo. Suele producir mucho picor y se puede llegar a confundir con una dermatitis seborreica, pero no produce alopecia, ¿ok? Y también tenemos lo que es la artritis, ¿no? Psoriásica, que esto es una inflamación de las articulaciones y que puede darse con o sin afectación de la piel. Incluso puede aparecer antes de aparecer alguna lesión de la piel y afecta entre el 5 y el 25% de los afectados por la psoriasis. Luego, ¿cuáles son las causas? No se sabe cuál es la causa de esta enfermedad, aunque se conoce una serie de factores genéticos que pueden participar en su aparición, así como factores ambientales responsables del desencadenamiento de algunos brotes. Por ejemplo, la predisposición genética para predecer esta enfermedad viene asociada a expresión de algunos antígenos de la clase 1 del sistema de histocompatibilidad CW6, B13, B17, B27, BW57 y de la clase 2 el DRW7. Pero, como comentábamos, también tenemos factores desencadenantes de los brotes y estos pueden ser traumas, infecciones como de vías aéreas superiores provocadas sobre todo por estreptococo beta hemolítico. Tenemos también por fármacos como sales de litio, beta bloqueadores, antimaláricos, antiinflamatorios no esteroideos o la interrupción brusca de la administración de corticoides, situaciones de mayor estrés emocional y factores metabólicos como los estados de hipocalcemia o ingesta de alcohol. ¿Cómo se diagnostica? En general, el diagnóstico de la psoriasis es clínico y en pocas ocasiones es necesario recurrir a una biopsia para confirmarlo. El diagnóstico diferencial se ha de realizar con otras dermatosis como eczema numular, dermatofitosis, pitiriasis rosada, pitiriasis liquenoide crónica, dermatosis pustulosa, subcórnea, eczema disódrico, intertrigo candidiósico, pénfigo benigno familiar, dermatitis seborreica, lupus, pitiriasis rubra, eczema tópico o linfoma cutáneo de células T, entre otros. ¿Cómo se trata la psoriasis? Tratamientos tópicos que se pueden emplear emolientes o queratolíticos, el ditranol, corticoides tópicos, breas, análogos de la vitamina D3 como el calcipotriol, el tacalcitrol, el calcitriol o derivados de la vitamina A como el tazaroteno. Además, se puede emplear la fototerapia, radiación ultravioleta, UVB o UVB de banda estrecha o la fitoquimioterapia o pubaterapia, ¿no? Entre los tratamientos sistémicos están los retinoides, como la acitretina, los inmunosupresores como la ciclosporina y otros nuevos como el micofenolato, mofetil o los citostáticos como el metotrexate. Entonces, esto dependerá de la gravedad de las localizaciones, la extensión de la enfermedad y pues evidentemente ahí es el dermatólogo el que designará pues cuál sería como la mejor opción, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos sobre todo que dijimos en las articulaciones, en los pliegues y en el cuero cabelludo, que es algo muy frecuente. Luego vienen las dermatomiositis. Estas son enfermedades inflamatorias que afectan la piel y el músculo. Se incluye dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas o miositis idiopáticas, que son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares de etiología desconocida, que se caracterizan principalmente por la aparición progresiva de debilidad muscular e inflamación. ¿Cómo se clasifican? Sobre todo polimiositis, dermatomiositis, dermatomiositis cinemiositis,
polimiositis y dermatomiositis de la infancia, la miopatía por cuerpos de inclusión asociada a cáncer, a conectivopatía eosinofílica, granulomatosa focal o nodular y la ocular u orbital. Una segunda clasificación contempla la presencia de unos anticuerpos dirigidos en su mayor parte a las enzimas que participan en la síntesis de proteínas y que parecen no definir algún otro grupo de hallazgos clínicos, epidemiológicos, en especial aquellos asociados a anticuerpos que resultan específicos de miositis. Dentro de los anticuerpos específicos, los más importantes son los anticuerpos antisintasa, antiaminoácido, ácido ribonucleico de transferencia de sintasa y que van dirigidos a las enzimas citoplásmicas, ¿no?, que catalizan la unión covalente de los aminoácidos. Las manifestaciones cutáneas, erupción que destaca la tonalidad violácea de las lesiones y su distribución alrededor de los ojos y en las prominencias óseas que forman el exantema heliotropo o las pápulas del signo de Groton. A esto debe añadirse también para contemplar el cuadro típico de la intensa afectación de la cutícula no ungueal con engrosamiento de esta y la presencia de pequeños infartos hemorrágicos. También tendremos el exantema heliotropo, llamado así por su característica coloración violácea y que casi siempre afecta a los párpados de forma bilateral, simétrica y acompañado de cierto grado de un edema. El signo de Groton, que hace referencia a unas pápulas y placas algo violáceas acompañadas de descamación muy leve o en ocasiones de descamación prominente de tipo psoriasiforme, que se asienta sobre todo en las prominencias óseas, en especial en articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas. Y las dermatomiositis sin miositis, es muy baja su presentación, del 2 al 18%, y se puede desarrollar una erupción indistinguible de la dermatomiositis clásica, pero con ausencia o mínima expresión de una enfermedad muscular. El tratamiento tenemos que pues no tiene cura, mejora lo de la piel, la fuerza y la función de los músculos, y esto se va a basar en corticoides. Los medicamentos como la prednisona pueden controlar rápidamente los síntomas de la dermatomiositis. Medicamentos complementarios para reducir el uso de los corticoides, pues sería la satioprina y el metotrexato. El micofenolato es otro de los medicamentos que se usa para tratar la dermatomiositis, especialmente si los pulmones están afectados. El rituximab se usa para tratar la artritis reumatoide, es una opción en terapias iniciales, pero no controlan los síntomas. Y medicamentos antipalúdicos, en caso de un sarpullido persistente, el médico podría recetar un medicamento antipalúdico como la hidroxicloroquina. Protectores solares, siempre utilizarlos, ¿no? Porque también tendríamos que hacer hincapié en que usen ropa, sombreros protectores, ¿no? Para controlar que principalmente el sarpullido por las dermatomiositis. La fisioterapia puede mostrarse como ejercicios para mantener y mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad, la terapia del habla. Si se ven afectados los músculos de la deglución, la terapia del habla puede ayudarte a aprender nuevamente y compensar esos cambios. Evaluar lo de la nutrición y a medida que avanza la dermatomiositis, masticar y tragar puede tornarse más difícil. Entonces, un dieta debe de ser enseñar para hacer los preparados, ¿no?, de los alimentos y sea mucho más sencillo comer para el paciente. Cirugías o algún otro procedimiento descrito, pues nada, nos hablan de la inmunoglobulina intravenosa, que es un componente sanguíneo purificado, contiene anticuerpos saludables y bueno, esta se administra como infusión, el tratamiento es muy costoso y se debe repetir con regularidad para que siga haciendo efecto. Y la cirugía, pues puede ser una opción para extraer los dolorosos depósitos de calcio y para prevenir infecciones recurrentes de la piel. La epidermolisis bulosa.
Este es un conjunto de enfermedades poco frecuentes que ocasionan fragilidad en la piel, por lo que ésta tiene a ser ampollosa y se rasga fácilmente. Estas rasgaduras, llagas o ampollas ocurren debido a una fricción o un golpe en la piel que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Cuáles son los tipos de esta epidermolisis ampollosa? Bueno, tenemos la ampollosa simple, que esta afecta principalmente la epidermis, es el tipo más común, y el subtipo más leve que causa ampollas en manos y pies. El subtipo más agresivo afecta tronco, brazos, cuello y mucosas oral. Las ampollas al curar no dejan cicatriz, es lo bueno, se pueden desarrollar hiperkeratosis en palmas, plantas con el tiempo, no de forma aguda. Y la epidermiolisis ampollosa distrófica. Esta es una lámina lúcida de la zona de la membrana basal a que se ve afectada. Y características, la pseudosindactilia es habitual. Las ampollas curan dejando con cicatrices y quistes millares. Y la epidermiolisis ampollosa juntural o de la unión. Y esta, sobre todo, es la la sublámina densa, la que se ve afectada. Y bueno, estas son placas rojas y húmedas alrededor de la boca y la región central de la cara. Las ampollas graves curan con cicatrices y en el proceso pues pueden aparecer contracturas articulares o pseudosindactilia. Entonces, puede llegar a ser, pues, evidentemente, una discapacidad. Y la epidermiolisis ampollosa tipo Kindler. Este es intraepidérmico o subepidérmico, la que se ve afectada, la capa de la piel que se ve afectada. Y tenemos que los episodios repetidos de ampollas pueden causar atrofia progresiva de la piel, fotosensibilidad, policoledermia, que es muy habitual, y las ampollas graves curan dejando cicatriz. El tratamiento es sintomático y tiene como principal objetivo la curación de las ampollas. Es importante que lo que hay que recalcar es la prevención, que esta es sobre todo evitar la aparición de las ampollas mediante reducción del riesgo de fricción o algún trauma. La retirada de los apósitos deben de quitar con mucho cuidado para evitar daños adicionales a la piel. Si es necesario, el apósito se puede humedecer en el baño, hidratarse con agua tibia, solución salina o un producto para que elimine los adhesivos médicos a base de silicona. Esto puede ayudar mucho para retirar todo ello y pues que no se lleven toda la piel. Dentro de los cuidados generales es retirar la ropa, vendajes y apósitos. El baño es muy importante. El baño debe de durar de 15 a 20 minutos en los pacientes. Hay que revisar la temperatura, debe estar entre 35 y 37 grados y ellos obviamente se tienen que bañar en una tina. ¿Por qué? Porque tienen que prepararla. Por cada 15 litros de agua, ellos añaden 6 cucharadas de sal. Usan la gasa de un solo uso a modo de esponja. Ellos no pueden utilizar alguna otra esponja común de baño y ellos llegan a limpiarse con gasa y deben de desecharla tras el baño después de limpiar las heridas con signos de infección. Hay que puncionar las ampollas, hay que considerar, ¿no?, el cirujano el desbridamiento en caso necesario, aplicación de hidratante corporal es muy importante y los apósitos o realización de vendaje por donde están las zonas de las úlceras, pues para que queden protegidas, ¿no? El pemfigoide ampolloso. Esta es una enfermedad autoinmune causada por anticuerpos que están dirigidos contra los componentes de mi membrana basal. La mayoría de estos anticuerpos son de clase IgG y se unen principalmente a dos proteínas, la hemidemosómicas, los antígenos BP180 y BP230. Esta enfermedad ampollosa es más frecuente en los países desarrollados en una población adulta. Tiene una incidencia estimada en nuestro medio de 0.2 a 3 casos nuevos por cada 100,000 y afecta principalmente a pacientes ancianos, aunque también pueden verse afectados jóvenes y niños.
La patogenia, pues principalmente refieren que puede ser algo inmunológico determinado por la presencia de anticuerpos frente a las proteínas, los hemidesmosomas de los queratinocitos basales. Y dos, inflamatorio. Tiene mayor importancia que en otras enfermedades ampollosas y este componente se haya determinado por la acción de los polimorfonucleares, que serían activados por la fracción de algún anticuerpo, produciendo la liberación de las enzimas proteicas que pues me van a dañar la unión dermoepidérmica. ¿Cómo se caracteriza clínicamente? Por la aparición inicial de lesiones urticariformes o eczematosas muy pruriginosas sobre la piel que puede aparecer al cabo de un tiempo variable, ampollas tensas. El signo de Nikolsky en este caso es negativo y aunque su presencia no excluye el diagnóstico, los autores han observado algún caso no con positividad a este signo. Tratamiento, fármacos antiinflamatorios con los corticoides tópicos, la sulfona, las sulfamidas y antibióticos con propiedades antiinflamatorias como las tetraciclinas. Fármacos cuyo objetivo es disminuir la producción de anticuerpos patógenos como los corticoides sistémicos, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, metotrexato, ciclosporina o rituximab. Y otros tratamientos que aumentan la eliminación de los anticuerpos patógenos del suero de los pacientes como las inmunoglobulinas endovenosas a altas dosis o la propia plasmaféresis. Entonces, estas son algunas de las imágenes de pacientes justamente con este tipo de enfermedad. Y bueno, estas serían entonces mis dermatopatías autoinmunes más frecuentes, ¿no? Que pudiéramos estar encontrando justamente en nuestros pacientitos. Entonces, si llegan a ver alguno de estos tipos, ¿no? Alguna de estas manifestaciones, pues es importante que los deriven y que busquen un poco más cuál es la posible causa justamente de esta manifestación. Muy bien, vamos entonces a compartir la siguiente y última clase que sería cáncer de piel. Bien, entonces ya dijimos que la piel normal es el órgano más grande del cuerpo, recubre los órganos tanto internos como externos y ayuda a protegerlos de las lesiones. Sirve de una barrera entre los gérmenes y las bacterias, evita la pérdida excesiva de agua, protege el resto del cuerpo de rayos ultravioleta, ayuda al cuerpo a producir vitamina D y ayuda a controlar la temperatura corporal. La piel tiene tres capas, la epidermis, dermis e hipodermis. Y bueno, el cáncer de piel prácticamente se origina cuando las células de alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Existen muchos tipos de cáncer, pero todos comienzan debido al crecimiento sin control de células anormales. Las células cancerosas, en lugar de morir, continúan creciendo y deforman nuevas células anormales. Pueden invadir o propagarse a otros tejidos y esto se debe a una alteración en el ADN y sobre todo, ya saben, si el ADN está dañado, no se repara y la célula no muere como debería tampoco. Entonces, el daño en el DNA, la mayoría ocurre por errores durante la reproducción de una célula normal o por algún otro factor del ambiente. Los tipos de cáncer de piel tenemos los melanomas y los cánceres de queratinocitos. Los melanomas se originan a partir de los melanocitos, las células de la piel que producen los pigmentos, se llaman melanomas. Los melanocitos también pueden formar crecimientos benignos llamados lunares. Y bueno, cánceres de los queratinocitos, los tipos de cáncer de piel no melanomas son comunes y se le llama carcinoma de los queratinocitos a cánceres de los propiamente de esta célula, ya que al observarlos con un microscopio sus células comparten algunas características de ella. El tipo de célula más común de la piel normal. La Doctora, mayoría, disculpe que la interrumpa, perdóneme por favor, no se está visualizando su presentación. a ver, a ver. Estoy dejando de compartir para volver a compartirla. Gracias.
Creo que fue porque puse la nueva y a ver, ahí, Ahora sí. ahí ya se ve, gracias. Entonces, bien, esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Prácticamente lo que nos permite la piel normal realizar, cuáles son las capas de la piel, que ustedes ya las tienen bien ubicadas. Y bueno, prácticamente lo del cáncer de la piel, ¿no? Que esto es un crecimiento de manera descontrolada de células anormales. Y en este caso hay un daño en el DNA que provoca, pues evidentemente, que haya alteraciones en la reproducción o que también haya algún factor en el ambiente que provoque justamente esta lesión a nivel del DNA. Ahora sí, los tipos de cáncer de piel que tenemos es los melanomas y los cánceres de los queratinocitos, ¿no? Dijimos que los melanomas prácticamente eran originarios, ¿no? De los melanocitos que también podían formar crecimientos benignos, que son los que conocemos como los lunares. Por eso es importante que permanezcan en vigilancia si tuviéramos un lunar bastante grande o que viéramos que hay alguna otra alteración en cuanto a crecimiento, volumen, ¿no? Que ya tenga cierto grosor o que esté cambiando de color, bordes irregulares, todo eso nos hablan de ciertas características que pudieran ser malignos. Los cánceres de los queratinocitos, pues prácticamente es el carcinoma, ¿no? De los queratinocitos y estos se observan en el microscopio con células que comparten algunas de las características con los queratinocitos. Y la mayoría de estos cánceres son carcinomas de células basales o carcinomas de células escamosas. Entonces vamos a ver el carcinoma de células basales. Este es el tipo de cáncer de piel más común, más frecuente en los humanos, 8 de 10 casos de cáncer de piel son carcinoma de células basales y surgen en las zonas expuestas al sol, especialmente cabeza y cuello. Puede estar en cara, orejas, labios y el dorso de las manos, que serían las zonas con mayor exposición al sol. Los tipos de cáncer de piel menos comunes, estos tenemos que son cánceres de tipo no melanoma, aunque son bastante diferentes, ¿no? De los queratinocitos y son tratados de manera diferente. Estos incluyen el carcinoma de células de Merkel, el sarcoma de Kaposi, el linfoma cutáneo, los tumores de los anexos de la piel y varios tipos de sarcomas. Entonces representan el 1% apenas de todos los casos de cáncer de piel no melanoma. Vamos a ver cada uno. El carcinoma de células de Merkel, este es poco frecuente. Son células neuroendocrinas, o sea, productoras de hormonas, y es más frecuente en cabeza, cuello y brazos. La causa es una exposición solar y que se tenga un polimavirus de las células de Merkel, que es un virus común y no causa síntomas, pero está presente. El sarcoma de Kaposi, este se origina en la dermis, también se origina en órganos internos y está relacionado con ¿qué? Con infección del virus del herpes humano 8. Entonces vean justamente el sarcoma de Kaposi que les tiene este señor a nivel del paladar, ¿no? Entonces es bastante visible y doloroso. Los linfomas de la piel, estos se originan en los linfocitos, la mayoría se da en los ganglios linfáticos u órganos internos. El tipo más común es el linfoma cutáneo de células T o micosis fungoides y tenemos también tumores de los anexos, que estos se originan en los folículos pilosos o las glándulas de la piel y tenemos que existen tanto benignos como malignos. Los sarcomas se originan a partir de células de tejido conectivo y por lo general en los tejidos que se encuentran a gran profundidad o debajo de la piel. Entonces vamos a tener muchos tipos de sarcomas, el tumor del estroma gastrointestinal, el liposarcoma, el fibrosarcoma, el hemangioendotelio-sarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma y el angiosarcoma.
¿Cuáles son las estadísticas principales de cáncer de piel, de células basales y de células escamosas? Pues prácticamente el cáncer de piel, incluido el melanoma y los tipos de células basales y células escamosas, es por mucho el tipo de cáncer más común de todos. Estima que hay 3.5 millones de cánceres de piel, de células basales y de células escamosas se diagnostican también cada año. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de piel de células basales y para el de células escamosas? El factor es cualquier cosa que afecte la posibilidad de tener una enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen distintos factores de riesgo. Algunos factores de riesgo, como el fumar y la exposición excesiva a la luz solar, se pueden llegar a controlar. Otros, como la edad, antecedentes, no se pueden cambiar. Entonces, vemos que lo que sí podemos hacer una modificación, por ejemplo, la exposición a la luz ultravioleta, ¿no? No se puede hacer nada, pues, cuando se tiene una piel muy blanca, una edad avanzada o tabaquismo, esto sí se modifica el tabaquismo, ¿no? La edad no. El sexo masculino, tratamiento de la psoriasis, gerodermia pigmentosa, exposición a ciertos químicos, síndrome de Nevo de células basales, exposición a radiación, inmunidad reducida, historial de cáncer de la piel o infección de virus de papiloma humano, así como otras lesiones e inflamaciones. Antecedentes médicos y examen físico. Cuando apareció el primer lunar, los cambios de apariencia o tamaño o síntomas siempre hay que tenerlos en consideración para la consulta. Hay que ver si hay dolor, picazón y sangrado, exposiciones a condiciones causantes, ¿no? Y sobre todo examinar que el tamaño, la forma, el control, el color, textura del área, si hay sangrado, descamación, relación con alguna otra lesión, ganglios linfáticos cercanos, dermatoscopía, biopsia de piel, ¿no? Eso sería como para diagnóstico también confirmatorio. Y bueno, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Vean, es asimétrico, bordes irregulares, el color no tiene diversos cambios de coloración y el diámetro 1/4 de pulgada o 6 milímetros. Eso ya nos habla de que, pues, ojo, vete a checar justamente ese nevo, ¿no? Y vean aquí la evolución propiamente de abajo, cómo apareció y cómo se fue extendiendo esta lesión. ¿Cómo se clasifican por etapas los tipos de cáncer de piel de células basales y de células escamosas? Bueno, la etapa estadio de un cáncer es una descripción de cuánto se ha propagado la enfermedad para los cánceres de piel. Esto incluye su tamaño y localización, si ha crecido hacia los tejidos o los huesos cercanos, si se propagó a los ganglios linfáticos o cualquier otro órgano, así como otros factores. Por ejemplo, el sistema de tumores, ¿no? El American Joint Committee of Cancer, un sistema de clasificación por etapas de manera estándar para resumir qué tan lejos se ha propagado el cáncer, ayudaría, ¿no?, a los miembros de su equipo en atención determinar el pronóstico, la expectativa, la supervivencia, así como las mejores opciones de tratamiento, ¿no? Se pueden usar los resultados de los exámenes físicos, pruebas para asignar las categorías TNM y agruparlas en una etapa o estadio. TNM, esta clasificación lo hace 3 piezas claves de información. La T, que significa tumor, hay que ver el tamaño, la localización, cuán lejos se ha propagado de la piel, a tejidos subyacentes. La N significa que hay propagación a los ganglios, nódulos linfáticos cercanos, pequeños grupos de células del sistema inmunológico en forma de frijol o donde los cánceres a menudo se propagan primero. Y la M representa la metástasis o la reproducción a o diversos órganos. Entonces aquí tenemos la famosa clasificación TNM, que sería tamaño del tumor T1, afectación local, T2, afectación local, pero es más grande, ¿no? T3, afectación local, pero ya se ve de considerable tamaño, y T4 es un tumor de cualquier tamaño que invade algún otro órgano. Ganglios. Ganglios linfáticos regionales no afectados sería N0. N1, el tumor se ha diseminado a uno de los varios vasos linfáticos, ¿no?
N3, afectación reciente de los ganglios linfáticos y regionales. N3, el tumor se ha extendido a más ganglios sintéticos, ¿no? Linfáticos. Y la M es de metástasis, no existe metástasis a distancia. O M1 es que ya existe una metástasis a distancia. La agrupación por etapas, entonces hay que asignar una etapa, la información acerca del tumor y este debe ser extendido o no a los ganglios linfáticos o algún otro órgano. Se combina el proceso llamado agrupamiento de etapas. Las etapas se describen usando del 0 a los números romanos del 4 y por lo general los pacientes con cánceres en etapas menores suelen tener mejor pronóstico de cura o en una mejor supervivencia a largo plazo. Entonces ahí vienen las etapas y en qué momento pasa a ser fase nodular y en qué momento la metástasis. El tratamiento depende de su situación, puede que tenga diferentes tipos de médicos en su equipo, ¿no? Muchos cánceres de células basales y escamosas, así como precánceres, son tratados por dermatólogos, los médicos que se especializan a tratar la enfermedad, tal como un cirujano oncólogo, oncólogo clínico, oncólogo especialista en radiación, y según la etapa también de los cánceres u otros factores, sus opciones de tratamiento podrían incluir cirugía, otras formas de terapia local, radioterapia, quimioterapia o la terapia dirigida. ¿Ok? Muy bien. Con esto me dijeron que tenía que hacerlo en 1 hora. Cumplimos con el tiempo y te estaríamos terminando justamente